Señoras y señores, la Corte. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, la representación del Estado de Colombia, la representación de los beneficiarios de estas medidas provisionales y la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, esta audiencia pública ha sido citada en relación a las medidas provisionales ordenadas por esta Corte en el asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvarado respecto de la República de Colombia. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer su toma, después de la cual deberán retirarse estrados. Gracias. Esta audiencia fue convocada mediante resolución del presidente de 7 de junio de 2011. El propósito de la misma es que la Corte reciba información y observaciones sobre la implementación de las presentes medidas provisionales y sobre la solicitud de ampliación y actualización de las mismas formuladas por la Comisión Interamericana. El Estado iniciará la audiencia y dispondrá de 30 minutos para presentar su informe. Posteriormente, los representantes dispondrán de 20 minutos para presentar sus observaciones. Por último, la Comisión Interamericana contará con un tiempo de 15 minutos para sus observaciones. Si las partes desean, podrán hacer uso de su derecho a réplica y dúplica. El Estado dispondrá de 10 minutos para su réplica y los representantes y la Comisión dispondrán de 5 minutos cada uno. Los representantes de la Comisión Interamericana son Silvia Serrano Guzmán, asesora, y Carla Quintana Osuna, asesora. Los representantes de los beneficiarios son Santander José Nisperuza Álvarez, Avilio Peña, Danilo Rueda y Andrea Liliana Ávila. Los representantes de la República de Colombia son Hernando Herrera Vergada, embajador de Colombia en Costa Rica, Hernán Ulloa Venegas, director del Programa Presidencial para Derechos Humanos, Juan Carlos Forero, vicefiscal general de la Nación, Néstor Armando Novoa, director nacional de Fiscalías, Fiscalía General de la Nación, Marlene Barbosa Sedano, coordinadora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Javier Echeverri Lara, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Paulina Riveros Dueñas, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, Pedro Santiago Posada Arango, director de Asuntos de Comunidades Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, Elena Ambrosi Turbay, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, Teniente Coronel John Henry Arango Alzate, jefe de área de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Tomás Concha, coordinador del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Diana Patricia Ávila Rubiano, coordinadora del Grupo de Asuntos de Protección e Información sobre Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luz Estela Bejarano, coordinadora de Defensa ante Instancias Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, César Augusto Vergara, coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Juan Manuel Bravo Coral, líder de formulación de política pública en derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Diana Izquierdo, asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Alejandra Poveda Torres, asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. María Paula Ordóñez, asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y Jennifer Mojica, asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A continuación, la Corte escuchará la información de la República de Colombia, de los representantes de los beneficiarios y de la Comisión Interamericana en ese orden. Solicito a los señores comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias. Agradeciendo nuevamente la concurrencia de todos ustedes, de la representación del Estado, de los representantes de los beneficiarios y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar en consecuencia el informe del Estado, las observaciones que tengan los representantes de los beneficiarios y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De más está decir que en circunstancias anteriores en las que se han ventilado medidas provisionales concernientes a varios países y dentro de ellos a Colombia, estas audiencias de supervisión de medidas provisionales han demostrado ser espacios sumamente útiles para actualizar información sobre lo que se está haciendo, sobre lo que falta hacer y eventualmente que los intervinientes puedan encontrar fórmulas para resolver los temas que pudieran estar pendientes. De manera que la Corte está abierta no solamente a esa información y a lo que el Tribunal pueda determinar para cumplir adecuadamente estas medidas provisionales, sino también a los puntos de convergencia que puedan suscitarse en esta audiencia para que, en base a esos acuerdos, pueda avanzarse en el cumplimiento de estas medidas provisionales y hacerlas que éstas eventualmente sean innecesarias porque se superen las causales que le dieron origen. Sin más introducción, le doy la palabra a la representación del Estado. Tiene la palabra, doctor Echeverría. Muy buenas tardes a la honorable Corte, a usted, señor presidente, a los representantes de los beneficiarios, a los beneficiarios que están presentes esta tarde en esta audiencia. De parte del Gobierno de Colombia le presentamos a la honorable Corte un respetuoso saludo de parte del Gobierno de la República de Colombia. Venimos a esta audiencia, señores jueces, honorable Corte, considerando antes que nada la naturaleza y el alcance de las medidas provisionales que demandan, conforme lo ha sostenido este honorable tribunal, argumentos que se relacionan estricta y directamente con la extrema gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Y teniendo en cuenta las resoluciones del 17 de noviembre del 2009 y del 30 de agosto del 2010, en las que la Corte se refiere a los beneficiarios de las presentes medidas y a los asuntos que tienen relación directa con la naturaleza de las mismas, el Estado pasará a referirse a la implementación de las medidas provisionales decretadas por la Honorable Corte y a la solicitud de ampliación y actualización formulada por la Honorable Comisión Interamericana. Para el efecto, han concurrido a esta audiencia representantes de las diferentes entidades concernidas a nivel interno con miras a presentar información integral sobre el particular. En este sentido, el Estado colombiano espera demostrar a lo largo de su intervención su compromiso en la defensa y protección no solamente de los 161 grupos familiares que son actualmente beneficiarios de las presentes medidas provisionales o de los grupos familiares y personas constituidas como potenciales beneficiarios de ampliación de las mismas, sino de todos y cada uno de los miembros y habitantes de las cuencas del Higuamiandó y Curvarado, y en general de las personas que habitan en la zona del Bajo Atrato colombiano, por lo que se encuentra implementando los medios a su alcance para proteger a la totalidad de la comunidad,
Así, en primera instancia, se realizará una intervención del Ministerio del Interior y de Justicia en la que se abordarán los siguientes aspectos. En primer lugar, se hará hincapié en el permanente compromiso de dicho ministerio en relación con los mecanismos con los que cuentan los habitantes, los que son beneficiarios y los que no son beneficiarios, frente a la posibilidad que les asiste de acceder a medidas materiales de protección de carácter individual y colectivo, ya que en atención a lo establecido por el ordenamiento jurídico colombiano, hacen parte de uno de los grupos poblacionales que son objeto de protección a través de esta entidad. Ello en relación con lo que se ha reportado reiteradamente a esta honorable Corte en los informes periódicos de implementación de las presentes medidas provisionales y en el que se remitió con ocasión de la solicitud de ampliación radicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la protección que en la actualidad se le brinda a personas de la comunidad que no son beneficiarias de las presentes medidas provisionales en el marco del programa de protección liderado por este Ministerio. Desde una perspectiva, honorable Corte, mucho más amplia de acción, este Ministerio mostrará que las entidades del Estado se encuentran implementando todos los medios a su alcance para cumplir con sus obligaciones en relación con los miembros de la comunidad, para lo cual se encuentra realizando una serie de actuaciones de amplio alcance, entre las cuales se incluyen estrategias enfocadas a generar una mayor protección a los derechos a la vida y a la integridad de la totalidad de los habitantes de estas cuencas. Mostrará este Ministerio que a través de las acciones de la Corte Constitucional Colombiana y del Gobierno colombiano, el Estado colombiano en su conjunto está consciente de la situación de la comunidad de las cuencas del Higuamiandó y del Curbaradó, y en atención a dicha situación, como primer obligado, ya se encuentra realizando un gran esfuerzo con todos los medios a su alcance para generar la atención que este grupo poblacional requiere. Siguiendo esta línea, honorable Corte, la intervención del Ministerio de Defensa Nacional vendrá a continuación y mostrará el constante compromiso de la entidad y el de las Fuerzas Armadas en relación con su permanente presencia en el territorio y en el mismo sentido las actuaciones generales que están implementando a través de su actuación en pro de la seguridad y protección de toda la comunidad. En ese sentido, el Ministerio de Defensa abordará los argumentos que sustentan la solicitud de ampliación por parte de la Comisión, en los que de manera general y sin un principio de prueba se señala que el número de miembros de organizaciones delincuenciales al servicio del narcotráfico en la zona aumentó luego de que fuera presentada la solicitud de ampliación de las presentes medidas provisionales. Esto es, luego del 29 de abril del 2011 y el supuesto retiro del Ejército Nacional de la zona. Finalmente, se realizará una exposición por parte del Programa Presidencial de Derechos Humanos en la que se hará evidente el compromiso de la entidad y a través suyo del Estado en relación con continuar atendiendo las solicitudes de todos los habitantes por medio del enlace que se ha establecido para dichos efectos, previa concertación con la organización representante, tal como es de pleno conocimiento de la Honorable Corte. Se hará énfasis en la efectividad de las actuaciones que las entidades concernidas implementan a través de dicho enlace, mediante el cual se generan respuestas y atención en tiempo real. En este sentido, la intervención del Estado colombiano como un todo se enfocará a demostrar a esta Honorable Corte los siguientes dos aspectos. Primero, ha implementado, de acuerdo a lo dispuesto por la Corte y en atención a sus obligaciones internacionales, las medidas provisionales decretadas y que actualmente obran a favor de 161 grupos familiares, habitantes de las cuencas del Higuamiandó y del Curbaradó. Segundo, adicional a ello, se encuentra implementando todas las actuaciones a través de todas las ramas del poder público a favor de todos los miembros de la comunidad, lo que implica que no habría lugar a la ampliación de las medidas provisionales. En relación con este segundo punto, la intervención de las entidades mostrará las actuaciones del Estado colombiano a favor de todos los habitantes de estas cuencas. Al respecto, es preciso considerar que la obligación de garantía
implica que el Estado, mediante el ejercicio de su poder soberano interno, es el primero que debe poner en funcionamiento todas sus instituciones para proteger los derechos de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, por lo que hay lugar a concluir que cuando efectivamente hace uso de tal potestad con dicha finalidad, como claramente lo está haciendo, no hay lugar a la implementación de mecanismos como las medidas provisionales. En este sentido, es claro para el Estado colombiano que en este caso particular la ampliación solicitada solamente sería procedente si, por un lado, se encontrara demostrada la extrema gravedad, urgencia y la inminencia del riesgo conforme al artículo 63.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 del reglamento de esta Honorable Corte. Estas tres condiciones son coexistentes y deben estar presentes en toda situación en la que se solicite la intervención del tribunal. Como este mismo lo reiteró en la resolución relativa a la solicitud de medidas provisionales a favor de los miembros de la Comisión Interclericial de Justicia y Paz del 22 de noviembre del 2010. Y por otra parte, bajo el entendido de que se demostrará que el Estado no está cumpliendo como primero obligado con la puesta en marcha de los mecanismos de protección y garantía con los que cuenta frente a las personas objeto de dicha solicitud y que por ende se requiere de la acción del Sistema Interamericano de Protección. Sobre este punto, esta Honorable Corte ha señalado que conforme al preámbulo de la Convención Americana, la protección internacional de naturaleza convencional es coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos y por lo tanto de evidenciarse, como en el presente caso, que el Estado ha desarrollado mecanismos o acciones de protección eficaces y que no concurren los requisitos requeridos para el efecto, no sería procedente la adopción de medidas provisionales. En efecto, esta Honorable Corte ha destacado en reiteradas oportunidades que las medidas provisionales tienen un carácter eminentemente excepcional y resultan complementarias a la obligación general de los Estados contemplada en el artículo 1.1 de la Convención, según la cual los Estados parte deben respetar los derechos y las libertades en ella consagrados y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, en toda circunstancia. Así las cosas, como se demostrará con la exposición que se realizará a continuación, queda claro y se reitera que el Estado ha adoptado, adoptará y mantendrá las medidas que corresponden como primer obligado frente a la garantía de los derechos a la vida y a la integridad, no solo de los potenciales beneficiarios, sino de todos los miembros que conforman la comunidad de Higuamiandó y Curvarado. Por lo que en atención a ello, esta Honorable Corte debería proceder en consecuencia y resolver que no procede en este caso particular la solicitud realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ampliar las medidas provisionales. A continuación, me permito solicitar que se le conceda el uso de la palabra a la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Adelante, tiene la palabra, doctora Riveros. Muchas gracias, muy amable, señor juez. Mi nombre es María Paulina Riveros y tal como dijo mi antecesor, soy la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. De acuerdo con lo anunciado por mi colega Francisco Echeverri y de conformidad con el objeto de esta audiencia pública, me referiré a la implementación de las actuales medidas provisionales y a la solicitud de ampliación presentada por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de la protección. En el caso que hoy ocupa la atención de esta audiencia, el Estado, a través de las diferentes ramas del poder público, ha dado cumplimiento a este mandato en dos niveles. El primero, contenido en las órdenes judiciales emanadas del máximo Tribunal Constitucional colombiano, a través del establecimiento de mecanismos específicos de protección para las comunidades que habitan en las cuencas de los ríos Higuamiandó y Curvarado, y el segundo, reflejado en la acción del gobierno para llevar a la práctica estos mecanismos específicos. En este escenario, y en el marco de intervención integral del Estado colombiano a través de las diversas ramas del poder público,
se revelan dos elementos destacables. El primero, la intervención de la Corte Constitucional para asegurar el restablecimiento y la garantía efectiva de los derechos de las comunidades en su conjunto. El Estado, a través de la rama judicial del Poder Público, ha concretado líneas de acción precisas que apuntan a mitigar y eliminar los riesgos que afectan a las comunidades y, como consecuencia, a asegurar el goce efectivo de sus derechos. Acción integral del Estado, Gobierno Nacional, con el acompañamiento de los organismos constitucionales de control, para actuar de manera integral, conjunta y contundente en beneficio de la comunidad. Sin perjuicio de las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano, a este le asiste la obligación de adoptar acciones para garantizar los derechos de las comunidades que, en efecto, y para el presente caso, ha adoptado. La Honorable Corte Interamericana ha solicitado conocer el estado de adopción de medidas de protección, haciendo referencia específica e individual a la señora Ligia María Chaverra y al señor Manuel Denis Blandón. Antes de referirme a ello, debo precisar el concepto y alcance de lo que se ha entendido por medidas de protección, no solamente como la provisión de medidas materiales o físicas, sino como toda acción y medio de seguridad que desarrolla o implementa el Estado a través de sus diferentes organismos con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas bajo un enfoque de integralidad, concertación y reconocimiento de la diferencia. Sobre la integralidad, el Estado concibe las medidas de protección con vocación integral, es decir, que comprenden el respaldo, presencia y acompañamiento del Estado de carácter permanente a la comunidad, la protección material de carácter individual a líderes y de carácter colectivo a la comunidad, la desactivación de los factores generadores del riesgo a partir de la acción de la fuerza pública y la investigación de los hechos que originan el riesgo. Haremos referencia a los tres primeros, atendidas las precisiones que la Honorable Corte Interamericana ha enunciado respecto al alcance de la presente audiencia y de las medidas provisionales en general. Respecto del tema de la concertación, las medidas de protección adoptadas por el Estado han sido acordadas con los representantes de las 23 comunidades del Curvarado y 11 del Jiguamiandó en todos los órdenes. A ese efecto, a partir del 13 de marzo de 2011, se inició un proceso de acompañamiento y concertación con la comunidad en terreno a través de la conformación de una comisión interinstitucional de gobierno con el acompañamiento de los órganos de control y la comunidad internacional, dentro del cual cabe destacar la reunión realizada en la comunidad de Camelias y Curvarado Pueblo entre el ministro del Interior y de Justicia, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el viceministro del Interior, el director del INCODER, el superintendente de Notariado y Registro, el subdirector de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el defensor del pueblo, el comandante de la Brigada 17 del Ejército y los líderes de cada una de las 23 comunidades del Curvarado. En esta reunión, el ministro del Interior y de Justicia personalmente les aseguró que todo el proceso de restablecimiento de sus derechos contaba, como en efecto lo ha sido, con el respaldo irrestricto del Gobierno Nacional. Esta comisión de gobierno viene desde entonces acompañando de manera presencial y permanente a la comunidad. Sobre el enfoque diferencial, el Estado entiende que las medidas de protección deben atender a las condiciones particulares de las personas y las comunidades beneficiarias. En este caso, esas condiciones están relacionadas con la etnia, las características del territorio colectivo y la condición social y económica de las personas.
Descendiendo a los casos de especial interés para la Corte, nos referiremos enseguida a la situación de la señora Ligia María Chaverra y del señor Manuel Denis Blandón. La señora Ligia María Chaverra, perteneciente a la zona humanitaria Camelias Tesoro, de la cual hacen parte 39 familias, Consejo Menor de Camelias, fue provista en el año 2007 de un medio de comunicación apto para la zona como mecanismo de comunicación que posibilita su contacto tanto con los miembros de la comunidad como con las autoridades correspondientes. En marzo de 2010, y atendiendo precisamente el enfoque diferencial que he mencionado, se le proporcionó un medio de transporte también apto para la zona, consistente en un caballo con sus aparejos, y posteriormente, este año, el 28 de marzo, le fue entregada una lancha con motor fuera de borda que le permita a ella como líder y a la comunidad trasladarse vía fluvial a lo largo del territorio. De igual manera, al señor Manuel Denis Blandón, perteneciente a la zona humanitaria de Pueblo Nuevo, de la cual hacen parte 60 familias, Consejo Menor de Pueblo Nuevo, se le entregó igualmente en marzo de 2010 un medio de transporte equino con sus aparejos. Desde el año 2008 cuenta con medios de comunicación, y el 20 de mayo de 2011 también se le entregó una lancha con motor fuera de borda que le permita a él y a su comunidad el traslado fluvial dentro del territorio. De manera general, podemos informar que las 161 familias sujeto de medidas provisionales por parte de esta Corte, la ubicación y las medidas adoptadas de la siguiente manera. En la cuenca del río Jiguamiandó se encuentran 93 familias beneficiarias de medidas provisionales, 33 familias en la zona humanitaria Nueva Esperanza, Consejo Menor Nueva Esperanza, y 60 familias en la zona humanitaria Pueblo Nuevo, Consejo Menor Pueblo Nuevo. Sobre estas dos zonas se han dispuesto las medidas individuales ya relacionadas respecto de Manuel Denis Blandón, y en cada una de ellas serán implementadas además antenas de amplificación de señal telefónica durante la primera quincena del mes de julio de 2011, atendidas las dificultades de comunicación que han sido percibidas en esta zona. En la cuenca del río Curvaradó habitan 68 familias beneficiarias de las presentes medidas ordenadas por la Corte, 39 en la zona humanitaria Camelias, el Tesoro, Consejo Menor de Camelias, y 21 en la zona humanitaria Caño Claro, Consejo Menor Caño Claro. En estas dos zonas se han dispuesto medidas individuales ya relacionadas respecto de Ligia María Chaverra y además del señor Eustaquio Polo, a quien se ha provisto de medio de transporte equino también, medios de comunicación apto para la zona, y el 28 de marzo de 2011 le fue también entregada una lancha con motor fuera de borda. Y del señor Enrique Petro, a quien se ha proveído también de medio de comunicación y medio de transporte equino. Es consigna especial tanto de la Policía como del Ejército Nacional acompañarlo en sus desplazamientos dentro del casco urbano de Belén de Bajirá y en sus salidas de él. Al señor Petro le fue entregado en el mismo sentido, ya como dije, un medio de comunicación, un medio de transporte equino apto para la zona. También en esta zona serán implementadas las referidas antenas de amplificación de señal telefónica como de una medida de protección bajo los criterios antes precedentes. Repito que esto se implementará durante la primera semana de julio del 2011. La protección para estas comunidades, consistente en el instrumento de ampliación de señal telefónica para hacer efectiva la comunicación con los medios entregados, se extiende a su vez para las 9 comunidades de Jiguamiandó y las 21 de Curvaradó que no son objeto hoy de medidas provisionales. De manera paralela, se han entregado 39 medios de comunicación celular para líderes y adultos mayores de Jiguamiandó y 75 para Curvaradó.
Para los fines de la presente audiencia, se examina la posibilidad de ampliación de medidas provisionales para 3 familias de la zona humanitaria Argenito Díaz Llano Rico, 26 de la zona humanitaria Caño Manso y 14 de la zona humanitaria de Caracolí. Respecto de ellas, también se han hecho aplicables ya medidas colectivas, las referidas arriba, consistentes en los instrumentos de amplificación telefónica y provisión de medios de comunicación para los líderes y adultos mayores que tienen por fin generar una red de comunicación interna. En relación con las medidas individuales, en abril de 2011 se adoptaron trámites de emergencia consistentes en la salida de la zona de riesgo por vía aérea de Guillermo Díaz Tapias de la zona humanitaria Argenito Díaz Llano Rico y de Santander Nisperusa de la zona humanitaria Caño Manso, quien hoy nos acompaña, con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional. Lo mismo ocurrió en su momento con el señor Miguel Ángel Hoyos, quien permaneció en la ciudad de Bogotá con el apoyo de un esquema de protección consistente en un vehículo y 2 escoltas, y para el presente año, al decidir su retorno a la zona, estuvo acompañado de unidades de Policía Nacional. También a Marta Margit Martínez Giraldo, en su oportunidad se le facilitaron los medios para salir de la zona de riesgo. Por último, y antes de dar la palabra a mi colega del Ministerio de Defensa Nacional, que explicará las medidas de protección a partir de la intervención de la fuerza pública, me referiré a 2 aspectos adicionales que pueden ser vistos desde la perspectiva de la protección. El primero tiene que ver con el establecimiento de mecanismos temporales de resolución de conflictos y construcción de un protocolo de intervención de las entidades gubernamentales, medida que se dará en el marco de formulación del reglamento interno de los consejos comunitarios y que incluye condiciones para la realización de los procesos democráticos de la comunidad, lineamientos y mecanismos de resolución de conflictos para garantizar los procesos autónomos en uso de las tradiciones, costumbres y formas organizativas de la comunidad. Y el segundo se refiere al diseño e implementación de un plan estratégico de prevención y protección que incluye 3 fases: diagnóstico de riesgo actual, sobre el cual ya se han iniciado las respectivas actividades por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, respecto de la documentación de la situación en las comunidades, identificando amenazas, vulnerabilidades y capacidades institucionales y sociales, la proyección de escenarios de riesgo y la elaboración de protocolos de acción para mitigar o eliminar los efectos de dicho riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Riveros. Tiene la palabra la doctora Ambrosi Turbay. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, la intervención del Ministerio de Defensa tiene por objetivo mostrar cuáles son las medidas que en materia de seguridad y protección se han venido adoptando por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad no solo de las 161 familias beneficiarias, sino en general de todos los habitantes de las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. Para ello se señalará en un principio cuáles son los niveles de riesgo y amenaza que aún persisten, cuál es el dispositivo que tiene la fuerza pública para hacer frente a estos riesgos, algunos de los principales resultados operacionales, destacando el proceso de fortalecimiento y de interlocución que tenemos ahora con las comunidades, entre las comunidades y la fuerza pública para mitigar el riesgo. Finalmente haremos una breve alusión a al presunto incremento de presencia de bandas criminales en la zona que ha sido, reportado por los peticionarios. En términos generales, el Ministerio de Defensa considera que la situación de seguridad en la zona ha mejorado ostensiblemente. Sin embargo, pues no es posible negar que existen factores graves de riesgo que aún persisten. Tenemos ahí presencia de los frentes 57 y 34 de las FARC. Hay presencia de bandas criminales que, de acuerdo con la información suministrada por el Centro Integrado de Inteligencia contra Bandas Criminales que opera en Bogotá, no se encuentran en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvarado, pero sí en los municipios de Carmen del Darién y Río Sucio. Y por último, nosotros hemos identificado como un nuevo factor de riesgo todo el proceso de restitución de tierras. Sin embargo, lo importante es aclarar que para hacer frente a esos factores de riesgo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional tienen una fuerte presencia en la zona.
En cuanto al dispositivo existente, el Ejército Nacional, a través de la Brigada 17 y en particular de la Fuerza de Tarea de Río Sucio, hace presencia con 18 pelotones con alrededor de 648 personas distribuidas entre las cuencas de los dos ríos. Hay 246 para la cuenca del río Curvarado. En el caso del Curvarado hay pelotones para cada una de las siguientes comunidades: Caño Manso, Caño Claro, Camelias, Caracolí, Cetino, Andalucía, Llano Rico, Argemiro Díaz y Brisas. Adicionalmente tenemos presencia de la Policía Nacional en los municipios de Río Sucio, Belén de Bajirá, Pavarandó, Murindó y Carmen del Darién, con alrededor de 213 hombres. Las tropas de la Fuerza de Tarea Río Sucio pertenecientes al Ejército Nacional vienen haciendo operativos permanentes de control militar de área, tienen dispositivos perimetrales alrededor de las comunidades de las dos cuencas. Adicionalmente hacen controles alrededor de las dos cuencas. Sobre el supuesto retiro del personal militar el 8 de abril, nosotros tuvimos la oportunidad de comunicar, de manifestar a la Corte que realmente, más que el retiro de la tropa, se trató de un movimiento de la tropa. Y esos movimientos de la tropa son comunes, digamos, de acuerdo con la doctrina militar colombiana, porque responden no solamente a las necesidades operacionales de la tropa, sino también a las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la tropa misma. Y en ese sentido, digamos, tener un pelotón fijo lo pone en una condición especial de vulnerabilidad. Sin embargo, como tuvimos la oportunidad de manifestarle, la tropa no se movió más de 500 metros, simplemente no estaba a la vista de la comunidad. Pero esto para decir que la presencia ha sido y sigue siendo permanente. Adicionalmente está la Armada Nacional, que hace presencia en los ríos, y como les manifesté, la Policía Nacional, que hace presencia en algunos de los cascos urbanos. En cuanto a los principales resultados operacionales en contra de las FARC, tenemos que entre 2009 y 2011 han sido capturados aproximadamente 197 personas, se han desmovilizado más de 112 miembros de las FARC y han resultado muertos en desarrollo de operaciones militares 11. Teniendo en cuenta el tiempo, digamos, y en materia de lucha contra las bandas criminales, muy importante anotar que, si bien, como dijimos, no, de acuerdo con la información de inteligencia, no hay presencia permanente ni concentraciones permanentes de bandas criminales en las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó, sí hacen presencia en el Carmen del Darién, razón por la cual el Ministerio de Defensa ha contemplado la posibilidad de instaurar lo que nosotros denominamos una instancia de coordinación operativa y operacional, que hace parte de la política de lucha contra las bandas criminales que tiene el Ministerio de Defensa, con lo que se busca, por una parte, pues naturalmente fortalecer las coordinaciones internas para la lucha contra los miembros de estas bandas, pero por otra parte apoyar a la Fiscalía General en todo el proceso de judicialización de los miembros de estas bandas. Y esto es bastante importante. Nosotros hemos tenido resultados operacionales significativos en la zona. Hay alrededor de 200 integrantes de las bandas criminales que han sido capturados, y es muy importante también anotar que actualmente están siendo judicializados por delitos como concierto para delinquir, sicariato y homicidio, lo cual, digamos, supera una situación irregular que teníamos antes, en que entraban simplemente por porte ilegal de armas. Pero finalmente sí hemos anotado que es fundamental fortalecer la presencia también de la Fiscalía, razón por la cual el Ministerio de Defensa está haciendo las gestiones necesarias para aumentar no solamente el pie de fuerza militar y policial para atender así todo el proceso de restitución de tierras, sino también para llamar la presencia de la Fiscalía en la zona. Gracias. Muchas gracias, doctora Ambrosi. Creo que el tiempo ha concluido, pero me parece que usted es el director del programa de Derechos Humanos, ¿verdad? Vamos a ampliar 5 minutos, rogándole que 3 minutos, porque realmente la información que se ha dado es importante y estoy seguro que en la contraparte sabrá responder a estas apreciaciones tan importantes. Tiene la palabra, doctor Ulloa. Muchas gracias, señor presidente, honorables juezas y jueces de la Corte. En el marco del espacio de seguimiento y concertación de las medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 161 familias pertenecientes a las comunidades de Jiguamiandó y Curvarado, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa presidencial, en respuesta a lo solicitado por la organización peticionaria Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, estableció un mecanismo de protección consistente en actuar como enlace directo entre los peticionarios beneficiarios
y las autoridades policiales y militares de la zona con el ánimo de poner en conocimiento de estas las quejas, denuncias y eventuales situaciones de riesgo de los habitantes de las cuencas de Higuamandó y Curvarado. Es así como el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes en aras de que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad, integridad y los derechos patrimoniales, no solo de las personas objeto de las medidas provisionales decretadas por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la totalidad de los miembros pertenecientes a las comunidades de Higuamandó y Curvarado, tramitando sin excepción todas las denuncias allegadas a este despacho. Asimismo, se mantiene permanente comunicación con los peticionarios y beneficiarios de las referidas medidas provisionales, de igual manera con el defensor comunitario asignado a la zona, organizaciones internacionales y miembros de las comunidades, a fin de poner en conocimiento de las autoridades competentes presuntos hechos irregulares que puedan afectarlos y contar en tiempo real con una respuesta efectiva frente a sus inquietudes y requerimientos de protección. Específicamente, este despacho ha establecido comunicación directa con la fuerza pública que posee jurisdicción en la zona y tiene a su cargo la seguridad de estas comunidades, a saber, 17ª Brigada del Ejército Nacional y Departamento de Policía de Urabá, así como con autoridades civiles de diverso orden, mediante contactos telefónicos, correos electrónicos y comunicaciones oficiales escritas, obteniendo resultados contundentes ante situaciones imprevistas y, sobre todo, contando con respuestas inmediatas que a su vez son transmitidas a las organizaciones solicitantes. Es importante resaltar que este mecanismo ha recibido reiteradamente el reconocimiento de peticionarios y beneficiarios por considerarse un canal efectivo, idóneo y expedito frente a posibles amenazas. Adicionalmente, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH mantiene un registro detallado y actualizado de las gestiones telefónicas, contando con un soporte de los hechos puestos en conocimiento de esta oficina y de los resultados de las acciones emprendidas. En atención a las exposiciones precedentes, en las cuales se mostraron las acciones realizadas por las entidades, queda demostrado el compromiso del Estado colombiano como primer obligado en relación con el cumplimiento de la obligación de proteger a todos los habitantes de las cuencas de Higuamandó y Curvarado, implementando las acciones de seguridad que han resultado más eficaces y pertinentes y poniendo al servicio de este grupo poblacional su oferta institucional especial de protección, así como otras actuaciones. Finalmente, el Estado continuará honrando, como lo ha hecho patente a lo largo de su intervención, su compromiso permanente de cumplir con las obligaciones generales que le corresponden bajo el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ulloa. Con ello ha concluido el informe que presenta la representación del Estado. Doy la palabra ahora a los representantes de los beneficiarios. Les pediría me indiquen qué persona de la delegación hará uso de la palabra o quiénes harán uso de la palabra. Más de uno puede intervenir, por supuesto. Por favor. Señor presidente, buenas tardes y a todos los miembros de la Corte aquí presentes. Un saludo a los representantes del gobierno colombiano y a la Comisión Interamericana. En primer lugar, hará uso de la palabra Santander Nispelusa. Él es habitante del territorio colectivo del Curvarado, ha habitado también en la zona humanitaria de Caño Manso y va a rendir su testimonio sobre la respuesta que ha recibido el gobierno a raíz de la situación de riesgo que ha vivido. Con posterioridad dirigiré la palabra Danilo Rueda, de la Comisión de Justicia y Paz, y posteriormente Abilio Peña, también de la Comisión de Justicia y Paz, y finalmente la abogada Liliana Ávila. Damos entonces la palabra a
Santander. Adelante. Sí, mi nombre es Santander, José Nis Perusa, miembro del Consejo Menor de Caño Manso, la cual he venido viviendo las siguientes situaciones de ataque por parte de los paramilitares. Primero, en 1997, segundo, en 2008 cuando asesinan al compañero Gualberto, y por tercera vez el 3 de abril de 2011 en el casco urbano de Belén de Bajirá. Los siguientes hechos ocurren cuando salgo a comprar la alimentación. Tres paramilitares se conseguían armados. Uno de ellos se dirigió hacia mí a una distancia de unos 10 metros, donde por gracias iba con un compañero y frente se conseguía en el instante el carro de la policía que iba pasando. Donde pude salir huyendo, encerrarme en un apartamento donde duré más de 15 horas sin saber si iba a salir con vida de ese lugar o iba a salir muerto, recordando un poco de lo que vivió nuestro compañero Gualberto Hoyos, donde finalmente el día 4 de abril, donde fui acompañado por parte de la policía hasta el municipio apartado, fui trasladado a Bogotá, donde duré 2 meses esperando un auxilio de reubicación por parte del gobierno, cosa que no se hacía efectivo. Hoy quiero regresar al territorio, ya que es difícil vivir la situación en una ciudad como campesino que soy, donde se hicieron más de 15 llamadas al ministerio, 4 reuniones personales y no se hacía efectiva el auxilio de reubicación. Hoy, sabiendo cómo está la situación dentro del territorio Culvarado, que sigue presencia de grupos paramilitares, siguen amenazando las personas de las zonas humanitarias, como tenemos el caso de don Enrique Petro, Miguel Hoyo, María Ligia, Eustaquio Polo, Guillermo Díaz, nuestro compañero Raúl. Igualmente es un caso muy preocupante a la situación que hoy está viviendo. Lo que queremos, nuestra comunidad y nuestros habitantes, todo, que haya una medida más efectiva, un acompañamiento más preciso por parte del gobierno, ya que se siguen presencia de dichos grupos armados ilegales. Muchas gracias, Santander. Este es uno de tantos testimonios. Vamos a aportar 2 para que la Corte los pueda ver en otro momento y también los demás miembros que están aquí presentes en esta sala. Efectivamente, nosotros valoramos muy positivo los alcances de las decisiones de la Corte Constitucional, los 3 autos que ha emanado en junio del año 2009, en mayo del 2010, justo el día que se realizaba una audiencia ante esta honorable Corte, e igualmente el 10 de diciembre del año 2010. Sin embargo, anotamos cómo esta decisión de la Corte Constitucional no obedece inicialmente a los esfuerzos del gobierno, sino a los múltiples reportes y pruebas que la Corte Constitucional de Colombia recibió sobre la gravedad de riesgo que se estaba viviendo en el territorio, asociada no solamente a desplazamientos en el pasado, sino toda una serie de mecanismos de persecución contra los habitantes en este territorio. Y entre otros elementos, la Corte Constitucional tuvo como parte de su fundamentación para una decisión el hecho de que existieran medidas provisionales para integrantes de los consejos comunitarios que habitaban en el Curvarado y Jijua-Miandó en desarrollo de sus iniciativas como zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. Evidentemente estamos de acuerdo también con el gobierno colombiano cuando habla de la desactivación de los factores de riesgo. Sin embargo, queremos dejar las siguientes consideraciones. Hay una respuesta en términos de medios materiales. Efectivamente, Ligia María Chaverra ha recibido un teléfono celular que, como conoce el ministerio, se encuentra dañado.
Efectivamente no recibieron 2 lanchas, 2 botes de madera, para ser un poco más precisos y modestos. Uno de estos motores está dañado. Efectivamente se habla de antenas, estas no han sido entregadas. Efectivamente se habla de una entrega de unos medios materiales muy concretos por las condiciones rurales para la población, como unos caballos, en el caso de Enrique Petro o de otros miembros de los consejos comunitarios. Sin embargo, las amenazas persisten. Sin embargo, las operaciones dentro del territorio muestran la gravedad de la situación. Efectivamente, el señor Miguel Ángel Hoyos recibió un apoyo como testigo para ser trasladado a la ciudad de Bogotá. Tuvo escoltas del DAS que le tenían que proveer de alimento durante sus últimos 6 meses de presencia en Bogotá, porque el gobierno colombiano no respondió a la ayuda comprometida, a la posibilidad de un proyecto que Acción Social tenía que desarrollar. El señor Miguel Ángel Hoyos regresó al territorio, se encuentra en una zona humanitaria sin que sea reconocido con medida provisional y se encuentra dentro de una zona humanitaria donde la mayoría de sus habitantes son reconocidos con medidas provisionales. Efectivamente, se ha informado en tiempo real sobre las diversas situaciones de riesgo de la población con una comunicación rápida y transparente con la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, los factores de riesgo siguen allí. 2 ejemplos para ilustrar. En el día de ayer, antes de las 11 de la mañana, hora de Colombia, la Vicepresidencia de la República fue informada de la presencia de paramilitares al interior de la zona humanitaria de Nueva Esperanza, una zona humanitaria cobijada con medidas provisionales. El ejército, según se informó, estaba a menos de 5 kilómetros del lugar. Hasta esta hora, el ejército no llegó a la zona. La comunidad misma tuvo que sacar a los paramilitares, uno de ellos con granada, otro con armas. Antes de sacarlos, amenazaron a una mujer cobijada con medidas provisionales y amenazaron a una acompañante internacional de ciudadanía italiana. Esto es una expresión clara de qué ha sucedido. Hace 12 días ingresaron 300 paramilitares que perfectamente se ha indicado con claridad los puntos donde ellos se encuentran, entre Bellaflor Remacho y Santa Fe de Churima, zona que el ejército colombiano conoce muy bien porque ha patrullado por allí y porque en el año 2005 ocurrieron asesinatos de pobladores civiles, en los cuales se compromete la responsabilidad de la Brigada 17. Resulta que en ese punto están los 200 paramilitares, y estos 200 paramilitares están amenazando e intimidando a la población, le están impidiendo su libre movilización y los están obligando a sembrar coca. Efectivamente, en abril hay un repliegue de la fuerza pública, por las razones que aquí se han expresado, pero justo cuando ocurre este repliegue de la fuerza pública en los lugares donde la gente los tenía visibles para desarrollar una acción urgente de reacción frente a posibles ataques de actores armados, justo en esos mismos días ingresan al territorio del Curvarado 40 paramilitares. Se indicó con precisión los caseríos de Andalucía y Buenavista donde se encontraban estos efectivos paramilitares. Efectivos paramilitares que anunciaron que no se irían del territorio, que estarían mientras el gobierno cumpliera el censo y que se iban a ocultar, pero que iban a estar presentes porque el territorio no era de las comunidades, sino de otros, refiriéndose a sectores empresariales que desde el año 96 han desalojado la población y a través de mecanismos fraudulentos han pretendido hacerse a las tierras para proyectos de agronegocios vinculados con la ganadería extensiva, la palma aceitera y el banano. Y efectivamente, después de abril, de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales que hizo la Honorable Comisión Interamericana, ya no son 40 paramilitares, son 300 paramilitares los que, insisto, están hoy en Jijuamiandó, entre la zona de Santa Fe de Churima y Bellaflor Remacho, sin ningún tipo de reacción de la fuerza pública. Cuando la vicepresidencia recibió la primera información y el ministerio también la recibió, la fuerza pública afirmó que realizaría unos sobrevuelos a través del avión fantasma. Efectivamente, no sabemos si el avión fantasma circuló o no circuló.
Lo cierto es que los fantasmas de carne y hueso de los paramilitares se encuentran allí. Es más, miembros de la fuerza pública, tanto de la Brigada 17 como de la policía, manifestaron a habitantes de los consejos comunitarios que habían observado la presencia de paramilitares, pero que no los atacarían. Adicionalmente, hay agresiones de grupos armados que sirven a ocupantes de mala fe vinculados con los sectores empresariales. Es el caso que ocurrió en mayo de este año, que llevó al propio ministro de Agricultura a manifestar lo siguiente: señoras y señores jueces, no podemos permitir que este tipo de violaciones a los derechos humanos de esta comunidad sigan siendo violados flagrante y repetidamente por la señora Argote, sus trabajadores y dependientes. La señora Argote es la dueña o es la cabeza de una empresa ganadera, La Tuqueca, que ha sido beneficiaria de operaciones paramilitares. Esta situación, dice el ministro, es aberrante, pues a pesar del compromiso y presencia permanente de entidades del Estado, la comunidad sigue siendo víctima de retaliaciones reiteradas y se siente sola y desprotegida. ¿Cómo se puede entender que intenten agresiones sobre mujeres, en este caso de la zona humanitaria de Caracolí, no beneficiadas con medidas provisionales, habitantes del territorio colectivo de Curvarado? El ministro tenga que hacer este tipo de llamado, y hoy este mismo grupo que apoya, grupo armado, que apoya estas operaciones ilegales de la empresa La Tuqueca, permanezca en el lugar sin ningún tipo ni de acción judicial, ni ningún tipo de acción efectiva por parte del Poder Ejecutivo. Los grupos paramilitares ingresaron en medio del control militar que aquí se afirmó y se sostiene que tiene la Brigada 17, luego de pasar por el retén policial que se encuentra en Belén de Bajirá, por pasar en Brisas de Curvarado, donde aquí se ha sostenido que hay presencia permanente de la fuerza militar, y en el caserío Las Menas, entre Curvarado y Jijuamiendo, 30 bultos de semilla de coca. 30 bultos de semilla de coca pasaron por enfrente de estos retenes de los cuales se ha hablado. De esa manera, entonces, ¿cuáles son las medidas eficaces y ciertas que se están desarrollando? La señora Ligia María Chaverra, sobre la cual se ha preguntado, tuvo que renunciar a ser parte de la dinámica del censo y de verificación del censo que se va a iniciar con presencia de autoridades nacionales, locales, en la población de Carmen del Darién, justo por la razón que hoy ha esgrimido aquí